Bueno, amigos, ¿sabéis que uno es un gran profesional de lo suyo? Vale, podéis reíros en comentarios si queréis. Al menos lo intento. Yo lo intento ser formal en mi trabajo, organizado, metódico, intento tomarme las cosas en serio y estar al pie del cañón con la actualidad. Eso no me lo podéis discutir, ¿eh? O sea, yo, esté donde esté, si sale una noticia, la cubro. Hoy tengo visita aquí en casa, tenemos a Alex12 y su novia que han venido a vernos. Tenemos una cena ahora también con unos cuantos amigos, tanto de YouTube como amigos de todas partes. Pero tenía que comentar esto. A pesar de que hoy he subido ya un vídeo, un unboxing mierder muy chulo, que os invito a verlo, por favor. Tengo que comentar esto porque si no, no voy a estar a gusto el resto del día, porque mi workaholismo me impediría disfrutar de una cena, de una hamburguesota bien gorda, si no he hecho este trabajo, ¿no? Y es que hay un artículo de The Hollywood Reporter en el cual han explicado muchas cosas de detrás del fracaso de Supergirl. Algunas bastante indignantes, podríamos decir. Esclarecedoras también, por otra parte. Vamos a leer el artículo. Y os lo comento, porque me parece de verdad muy interesante, ¿eh? Ya sabéis que Supergirl es un fracaso de taquilla, absolutamente, va a hacer perder mucho dinero a DC Studios, a Warner Bros., ha dilapidado también, o ha lapidado, mejor dicho, dilapidar es otra cosa, dilapidar es lo que han hecho con la pasta de la película, ¿no? Pero ha lapidado la confianza que pudiera existir en el proyecto de James Gunn y DC Studios, al menos en este punto, queda mucho más, ¿vale? Para mí, como siempre digo, un borrón lo hace cualquier escribano, no pasa nada, estos son baches en el camino. Para mí mi confianza en DC Studios sigue intacta hasta que veamos qué coño está pasando, pero es cierto que Supergirl ha sido una hostia muy fuerte. Muy fuerte, segunda película del universo y no ha conectado con el público, ni con la crítica, ni con la taquilla, ni con nada. Ha sido un completo fracaso. Fracaso con todas las de la ley, hay que llamar a las cosas por su puñetero nombre. Bueno, ¿pero por qué? Leamos. Detrás del fracaso de Supergirl, versiones contrapuestas, diferencias creativas, exclusiva. Durante meses DC Studios supo que la película no funcionaba. La situación llegó a un punto crítico en marzo cuando el estudio comparó su propio montaje con el del cineasta Craig Gillespie. Esto os tengo que decir que ya lo habíamos escuchado, yo ya había escuchado cosas de estas anteriormente y parece ser que la cosa es bastante real, ¿eh? Normalmente las puntuaciones de los exámenes suben y bajan, suben y suben sin parar, pero este marzo las puntuaciones de Supergirl bajaron cuando DC Studios organizó una competición, poniendo a prueba versiones rivales del cineasta Craig Gillespie y del estudio, dirigido por James Gunn y Peter Safran. Fue un momento de profunda decepción para los involucrados, ya que había mucho en juego, especialmente para DC. Supergirl sería una prueba clave para la división Warner Bros. Al ser su primer largometraje no escrito ni dirigido por Gunn, tras el estreno de Superman el año pasado. Necesitaba funcionar para demostrar que el estudio podía expandirse más allá de los proyectos dirigidos por Gunn, el cineasta de primera línea detrás de las películas de Guardianes de la Galaxia, de la serie Peacemaker y El Escuadrón Suicida, y la cara visible de la marca. Meses después, el desenlace de Supergirl es de sobra conocido. La película, protagonizada por Millie Alcock en el papel principal y con un presupuesto de entre 170 y 180 millones de dólares, fracasó estrepitosamente en su primer fin de semana, recaudando tan solo 37,1 millones de dólares, incluso menos que la denostada película de DC Joker Folie à Deux del 2024, que se estrenó con 37,6 millones de dólares y que no fue producida por Gunn y Safran. Y si bien un fracaso no tiene por qué ser una condena para toda una saga, y se han publicado todo tipo de artículos de opinión sobre por qué fracasó la película, ¿era Alcock la adecuada para el papel? ¿Era Gillespie el adecuado para dirigirla? ¿Está el público cansado de los superhéroes? ¿Fue un error estrenar la película a finales de junio? ¿Era demasiado alto el presupuesto? El destino de Supergirl puede que se haya gestado desde el principio. Bueno, chicos, hasta aquí creo que es una introducción, todos sabemos un poco cómo ha ido esto. Es una presentación de datos. Obviamente creo que lo de las fechas también es muy importante. O sea, si sabes que tu película está bien jodida, estrenarla en una fecha en la que tienes Minions, Toy Story, El Mundial, Vaiana o Moana, etcétera, etcétera, simplemente es decir que se muera. Y quizás es lo que han querido, ¿eh? Quizá no buscar una fecha mejor es porque era un que se muera. Es muy posible, viéndolo visto, que fuese un que se muera y ya está, ¿no? En fin. Según numerosas fuentes consultadas por The Hollywood Reporter, Gunn y Gillespie tuvieron diferencias creativas respecto a la dirección de la película y el film nunca llegó a consolidarse durante la postproducción.
Las puntuaciones de las pruebas, que se miden sobre 100 puntos, nunca superaron los 60, según varias fuentes internas. Otra fuente afirmó que la puntuación máxima de la película fue de 70. No estaban alineados creativamente, es la forma educada de describir las cosas, dijo una fuente interna. Diferencias creativas, lo de siempre. Otros informantes discrepan de esta descripción, afirmando que Gunn, Safran y Gillespie tuvieron la sana fricción habitual entre cualquier cineasta y estudio como parte del proceso de mejora de una película. Además, varias fuentes aseguran que ambos respetan la trayectoria cinematográfica de Gillespie, conocido por haber guiado a Margot Robbie a una nominación al Oscar por Yo, Tonya. Peliculón, brutal, maravilloso, tenéis que verla, la de la patinadora que hizo trampas, también es el director de Cruella. O sea, Craig Gillespie a priori es un buen director. La película no está mal dirigida, o sea, es que no es el problema. Pero bueno, sigamos. A ver qué conclusiones extraemos todos. El rodaje finalizó en mayo de 2025 y ya en otoño de ese año el estudio y Gillespie sabían que la película no funcionaba. Es que es muy duro esto, ¿eh? O sea, que termine el rodaje y ya sepas que la peli no funciona, tanto el estudio como el director, tela. Tras una proyección de prueba en diciembre que resultó ser simplemente aceptable, el estudio decidió tomar cartas en el asunto y se hizo cargo de la postproducción para realizar su propio montaje. El estudio también contrató al guionista Jeremy Slater, uno de los favoritos de Gunn, quien anteriormente había escrito un largometraje inconcluso basado en el equipo de superhéroes de DC, The Authority, para que colaborara en el proceso de postproducción. No está claro el alcance de la participación de Slater, aunque parece que ayudó a escribir escenas para un rodaje adicional de 9 días. La guionista original, Ana Nogueira, también participó en la postproducción. Uno de los problemas fue la pelea culminante que tuvo que ser modificada. En este punto tenemos que después de proyecciones de prueba con mediciones por parte del estudio, de la manera que ellos lo hagan, y que no superan nunca un bien raspado, deciden tomar cartas en el asunto y DC Studios se involucra activamente en reconstruir la película de la manera que pudieran. Os suena la historia, ¿verdad? Lamentablemente esto es demasiado... nos es demasiado familiar a todos los fans de DC, pero en fin. Otros aspectos de la película no están claros, pero se sabe que la música fue un punto clave de fricción. Desde su primera película de Guardianes de la Galaxia, Gunn se consagró como el maestro de las bandas sonoras y de la crucial colocación de la canción, ganándose elogios por encontrar la canción adecuada y ponerla en el momento preciso. Gillespie también tiene fama de fusionar la música con el cine, como se ve en Cruella, su película de 2021, que presenta a la villana de Disney, Cruella de Vil, como una rebelde punk rock en la escuela de la moda londinense. Según fuentes, la película tuvo al menos 4 proyecciones de prueba, incluyendo proyecciones en diciembre de 2025, así como en febrero y marzo de este año. Si bien los usuarios de redes sociales y la crítica se burlan del uso que hace la película de una versión de la canción The Middle, de Jimmy Eat the World, el tema principal en la escena final de la proyección de febrero fue una versión de Girls Just Wanna Have Fun, de Cyndi Lauper. ¿Sabéis cuál es, no? Muy chula, ¿no? Pero tampoco me cuadra para una batalla final, pero bueno. La elección de esta canción fue idea de Gunn, pero finalmente se descartó en favor de la versión de Jimmy Eat World. La película... O sea, a ver... Entonces, la versión que quería Gunn era la de Cyndi Lauper. Pero al final se decantaron por la de The Middle. Bueno, vale, aquí ganó Gillespie, supongo. La película contó con 2 editores. Por un lado, Tatiana S. Riegel, la colaboradora habitual de Gillespie en la postproducción, quien editó sus películas Lars and the Real Girl, Yo, Tonya y Cruella. Por otro lado, Fred Raskin, el montador de Gunn desde hace mucho tiempo, quien trabajó en todas las películas de Guardianes de la Galaxia y en la serie de DC Comics Peacemaker. Raskin también es el editor de cabecera de Quentin Tarantino. Ojo. Se incorporó al proyecto más adelante y demostró ser una pieza clave en el control cada vez mayor que ejercía el estudio. O sea, aquí vemos que la peli deja de pertenecerle a Craig Gillespie, se le escurre entre los dedos, como el Blandy Bloom, como el Slimer, y pasa a ser más algo que DC Studios quiere aprovechar, reconstruir, rediseñar con los elementos que pueda para poder sacar el producto más aceptable al mercado. O sea, en este punto, y permitidme la expresión, ¿vale? Yo no considero que Supergirl sea una mierda en absoluto, en absolutísimo. Para mí es una película que está bien, lo que pasa es que es muy olvidable y ya está. Su pecado es la irrelevancia absoluta, pero la sensación que me da leyendo esto es que para DC Studios la película era una puta bazofia y querían dejarla solo en bazofia. ¿Ok? Sigamos. Había indicios de que las cosas estaban mejorando.
Ya avanzado el invierno, las puntuaciones de las pruebas mejoraron y alcanzaron los 70 puntos. Sin embargo, en lugar de seguir trabajando en esa versión, el estudio decide forzar una competencia creando dos versiones. Una de Gillespie y una del estudio. No, hombre, no. O sea, competir entre el propio estudio y el director que trabaja para el estudio me parece pegarte un tiro en el pie, en serio, ¿no? Es como en la educación de tus hijos. No puede decir mamá una cosa y papá otra. Os tenéis que poner de acuerdo. ¡Os tenéis que poner de acuerdo! ¡Joder! Es que... No está claro qué diferencias principales surgieron, pero una fuente dice que la versión de Gillespie era 11 minutos más larga y presentaba más del villano, Krem, interpretado por Matthias Schoenaerts. Nobody fucking cares. O sea, ya tuve bastante de Krem en la película. No quiero 11 minutos más de Krem. Me la suda a Bekrem. O sea, me la suda a Bekrem totalmente. Que se vaya a enriquecer el caldo el señor Bekrem. Es un villano irrelevante. Irrelevante del todo. 11 minutos más de Krem, para mí, son 11 minutos perdidos. Así que no banco esto. Cuando las dos versiones competidoras se sometieron a pruebas, las puntuaciones cayeron sorprendentemente de forma significativa, aunque la del estudio superó por poco a la de Gillespie, pero solo por 2 puntos según las fuentes. La versión de Gillespie obtuvo una buena puntuación en la selección de canciones, ritmo y villano. Al conseguir una victoria, aunque mediana, el estudio eligió su versión para estrenarse en cines. Una fuente interna del estudio dice que las diferencias no fueron particularmente pronunciadas. O sea, en este punto... el estudio decide, por muy poquito, aunque fuera por esos 2 puntitos de mierda, que su propia versión sea la que se estrene en cines, y no la de Gillespie. Ok, por eso no tenemos más de Krem, ¿no? Fuentes internas del estudio describen este proceso de idas y venidas como algo rutinario, pero otros, incluido un cineasta de la franquicia que habló de forma anónima para este artículo, pero que no estuvo involucrado en Supergirl, opinaban lo contrario. Sucede más de lo que uno piensa, pero no es normal, dijo el cineasta sobre el concurso de pruebas, ¿no? Si un estudio va a invertir dinero en el proceso de prueba, significa que tienen una opinión muy firme sobre ciertas cosas. La película nunca se volvió a proyectar. A modo de comparación, la cancelada Batgirl y el fracaso de taquilla Shazam, Furia de los Dioses, se proyectaron... ¿cómo que en los años 60? No sé qué quiere decir esto está mal traducido. Igual que la mayoría de producciones... Ah, vale, sería que se proyectaron con una puntuación de 60, ¿no? Igual que la mayoría de las proyecciones de Supergirl. Y a partir de ese momento, si Gillespie creía firmemente que algo debía estar en la película, tenía que defenderlo, según una fuente. O sea, qué duro, tío. Qué duro para un director también tener que defender que esto tiene que estar en el montaje final de la película. Lo considero necesario argumentarlo, justificarlo, explicarlo. Me parece muy duro, me parece... Joder, tío, pues que no hay... No hay... O eres un autor independiente, un cineasta independiente, o si trabajas para un estudio, está claro que tienes que dejar que tu producto sea más impersonal. O más que dejar que lo sea, tienes que estar dispuesto a aceptar que no tienes el control. Y eso es jodido, y no todos los directores son capaces de hacerlo. Hay muchos casos de directores que no son capaces de eso. Por eso montan sus propias productoras, no aceptan ningún tipo de intervención externa, etcétera, etcétera. Pero claro, hay muy pocos directores que puedan tener ese nivel de control creativo, ¿no? Si bien Supergirl no cumplió con nuestras expectativas de taquilla, es solo un componente de una estrategia más amplia y a largo plazo en DC Studios en la que seguimos confiando, declaró Safran al New York Times, lo que marca una rara ocasión en la que un jefe de estudio comenta sobre un fracaso en el fin de semana de estreno. Y en muchos sentidos, la estrategia permanece intacta. A pesar del revés, Gunn y Safran continuarán al mando. No está claro cuándo finalizan los contratos del dúo, pero las fuentes creen que será a finales de 2026 o finales de 2027. Para entonces, DC Studios habrá estrenado no solo Clayface, la película de terror de bajo presupuesto centrada en el villano de Batman, sino también Man of Tomorrow, que Gunn dirige actualmente y cuyo estreno está previsto para el 9 de julio de 2027. The Batman, parte 2, de Matt Reeves, también está en producción y tiene fecha de estreno para el 1 de octubre de 2027. Pero es independiente del universo DC. Pero es DC Studios, esto lo apostillo yo, es DC Studios, ¿vale? Y Gunn seguirá desarrollando sus ideas, especialmente su predilección por dar protagonismo a personajes secundarios menos conocidos. Un spin-off de Superman centrado en Jimmy Olsen, interpretado por el carismático Skyler Gisondo, tendrá una versión cómica con la serie de falso documental DC Crime,
cuyo rodaje comenzará este otoño. No sé si DC Crime es el título definitivo o no, pero bueno. También hay una serie centrada en Mr. Terrific, esto es una noticia reciente, interpretado por Eddie Gazzeghi, el actor que saltó a la fama con Superman, que se encuentra en pleno desarrollo con Alan Heinberg, de The Sandman, escribiendo el episodio piloto. Esto para mí es una muy buena noticia, pero que se anuncia ahora solamente, para mi opinión, obedece a un sí, seguimos trabajando, sí, tenemos más proyectos, ¿vale? Pero el fracaso de Supergirl pone bajo la lupa a Gunn, quien se ha posicionado como la cara visible de la compañía como ningún otro director de estudio lo había hecho antes, gracias a su prodigiosa actividad en las redes sociales y sus comentarios en la prensa sobre el control de calidad. Otros directivos de estudio, como Kevin Feige de Marvel o Pam Abdi de Warner Bros., son conocidos por su intensa participación en la postproducción. Sin embargo, ninguno de ellos dirige, o codirige, una división de un gran estudio al mismo tiempo que produce sus propias películas. Prácticamente no existen precedentes modernos. Steven Spielberg dirige Amblin, una productora, no una división de estudio. Rob Reiner fue socio de Castle Rock, una gran empresa dirigida por Alan Horn. Más recientemente, Jennifer Lee, directora de Frozen, dirigió Walt Disney Animation Studios hasta 2024, antes de retirarse para centrarse en la dirección. O sea, como veis, no hay casos en los que una persona tenga tantas cosas que hacer al mismo tiempo, ¿no? El reto para Gunn, y por ende para DC Studios, consiste en encontrar el equilibrio entre ser un referente para los cineastas y al mismo tiempo confiar en su sólida visión artística que lo ha guiado a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, y esto ya es el final del artículo, a DC Studios se enfrenta a otros desafíos más importantes que el fracaso de Supergirl o la maldad de Brainiac, entre ellos la incertidumbre que genera la próxima adquisición de Warner Bros. Por parte de Paramount, la compañía de David Ellison. Y quizás el mayor desafío que les espera a Gunn y Safran sea dirigir un estudio de superhéroes en el momento adecuado, ya que las películas de superhéroes ya no son un género inmune a las balas para los cinéfilos. A la generación Z no le interesan las películas de superhéroes, señaló el director de un estudio. Este género pertenece a los millennials. No sé si estoy de acuerdo con la última parte en particular, ¿eh? O sea, creo que es muy corto de miras y muy autocomplaciente con el propio fracaso de Supergirl, que es lo que hay que asumir, analizar, estudiar y no repetir. Creo que es muy corto de miras el decir que a la generación Z o a los tal no le interesan los superhéroes. Los superhéroes les interesan a todo el mundo. Son cine. Ni siquiera para mí son un género. Son una parte del cine. Muy bonita, muy buena y que a veces genera grandes éxitos. Espérate ahora en julio con Spider-Man. Va a explotar. Espérate en diciembre con Doomsday. Va a super explotar. No creo que no interesen los superhéroes. Creo que interesan los superhéroes cuando se hacen bien y cuando son superhéroes importantes, relevantes, conocidos, lo cual no quiere decir que no puedas hacer una película de un superhéroe o una superheroína o un grupo de ellos que sea más irrelevante. Pero quizá no arriesgártelo todo a una segunda película. Quizá no arriesgar esa bala en un segundo proyecto de un universo que acabas de comenzar y que todavía tiene tantos detractores por detrás. Y que todavía tiene tanto que demostrar. Porque si pinchas, pasa esto. Yo no sé si, analizando esto y teniendo en cuenta que las diferencias creativas entre Gillespie y el estudio, el hecho de que hubieran versiones diferentes, que el estudio dijese, venga, pues la nuestra, porque es un poco mejor. Sinceramente me da la sensación de que la estrenaron un poco por estrenarla, por quitársela de encima. Si ninguna de las dos era una versión excelente, ¿dónde queda lo de el guión por encima de todo? Si el guión era tan bueno, ¿por qué no consiguieron hacer una buena película? Una muy buena película, con la que se sintieran todos satisfechos. ¿Qué problema ha habido ahí? Sinceramente no lo sé. Pero ahí no se han cumplido con las expectativas. Y el producto que se ha estrenado no ha estado a la altura de la satisfacción que ninguna de las partes esperaba. Ni Gillespie, ni el estudio. Y lo que se ha estrenado es la versión, quizá, menos mala de las que tenían para estrenar. Quizá la versión más estrenable, ni siquiera digamos menos mala. La versión más estrenable, la que menos problemas pudiera tener en cuanto a ritmo, villano, etcétera. La que consideraron que tal vez podía tener alguna mínima oportunidad, que a la vista está que no la ha tenido.
De verdad, yo no quiero creer que esto suponga ningún clavo final en el ataúd de Death Studios. Es una segunda película. Obviamente hay que tener en cuenta que una segunda película sea un fracaso es un palo importante y que Death Studios está muy callado ahora mismo y estarán como reconsiderando las cosas a hacer. Pero desde luego lo que ha pasado con Supergirl invita a la reflexión. Me gustaría que en comentarios también me dijerais qué pensáis, ¿eh? O sea, a mí este tira y afloja entre Gillespie y el estudio, traer a los editores de confianza de Gunn para intentar arreglar la película, presentarla, diferencias con la música, venga, pues tiramos con esto, pues con esta otra, cuando en realidad todos sabían que la película no estaba en condiciones de ser estrenada para ser un éxito. No porque fuese un producto impresentable, ojo, sino porque no iba a ser un éxito y lo sabían. Y prácticamente entre las fechas y la calidad del producto resultante final, deciden sacrificar la película. Supergirl para mí ha sido, leyendo esto, ha sido un sacrificio. Ha sido una ofrenda a los dioses. La han dejado rodar por las escaleras de la pirámide de Tenochtitlán. O sea, la han sacrificado. ¿Por qué? Pues quizá nunca lo sabremos. Quizá nunca lo sabremos. Quizá ya habiéndose gastado 170 millones en la película dijeron hay que estrenar lo que sea y recuperar lo que se pueda. Y ya está. Recuperamos con merchandising parte, recuperamos lo que se pueda con la taquilla y a seguir a otra cosa. Pero me preocupa que esta sea la narrativa. Me preocupa mucho que estas sean las expectativas, quizá, ante un segundo proyecto. Me preocupa, ¿eh? No es un buen augurio. Así que, por todo lo que amo a DC y todo lo que le deseo de bueno a este universo de DC Studios de James Gunn y Safran, ojalá que esto se quede como algo anecdótico. Ojalá que ahora Lanterns, aunque no se juega tanto como Supergirl, porque no es cine, se estrena en HBO Max la serie, pero ojalá que Lanterns, bueno, la crítica la adore. Ojalá, porque al menos sería un gran punto. Ojalá que Clayface, ahora en octubre, película muy pequeñita, independiente, prácticamente con muy poco presupuesto, ojalá que sea una nueva Joker 1 y haga mucha pasta y muy buena crítica gracias a su concepto terror, body horror, a su presupuesto ajustado, etc. Ojalá. The Batman, por supuesto, hará muy buena taquilla y ojalá que Man of Tomorrow también. Y que la suma de esas cosas vayan haciendo que DC Studios incremente las arcas, coseche éxitos, buena crítica y buen público. Supergirl ha sido un palo tremendo. Y viéndolo visto, lo peor de todo es que lo sabían. Lo sabían desde el principio. ¿Qué piensas tú? Like al vídeo, suscríbete al canal y hasta el próximo. Buena suerte para ti y para tu familia.